Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más en esta fría mañana realmente del 25 de mayo a SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como YouTube, Instagram y Face. Hoy sábado, casualmente 25 de mayo, fresquito realmente un día, pero eso sí, precioso, vamos a comentar brevemente la presencia de esta comida preincaica, quichua, arraigada primero como plato criollo de casi todos los días y actualmente como plato para recordar una determinada fecha. Vamos a la presentación y arrancamos. Hoy 25 de mayo se conmemora lo que se considera el primer gesto, el embrión de lo que hoy llamamos Argentina. Mucha agua ha pasado bajo el puente o ha corrido y muchos de nosotros crecimos con la historia oficial de lo que son las fechas y personajes que recordamos en cada acto conmemorativo. Nos mintieron como niños creyendo en Papá Noel, en lo que se llama la historia linda, agraciada, sin tristeza, sin tragedia. Una historia a pleno anteojito y villique. Bueno, vamos a lo que nos ocupa este segmento, el locro del 25. Personalmente no hice el camino completo sobre la historia del locro porque me faltarían horas y horas de lectura, pero aparte en definitiva es una comida ancestral quichua donde la base es el maíz, ese maíz como alimento del pueblo y en casi todo en la Vía Yala, América, y que ha quedado hasta nuestros días como legado de las culturas nativas, como tantas otras cosas. Muy distinto a la buceca, que pertenece a la gastronomía italiana traída y arraigada por los inmigrantes. Incluso para hacer este segmento más específico, me voy a detener en el locro como alimento en esta provincia, en Entre Ríos, y su presencia en la literatura entrerriana, por lo menos en los libros que dispongo en mi biblioteca personal. Sin temor a equivocarme, vamos a tratar de no equivocarnos, por favor, todavía me siguen llegando comentarios de San Martín. Los primeros nombres de escritores que surgen como tal son Alejo Peiret, Olegario Víctor Andrade, Francisco Fernández, Evaristo Carriego, Agustina Josefina Pelliza, hija de Olegario, etc. Pero para su época vital como escritores, se dedicaron a la literatura política, sin introducirse en la literatura comarcana, es decir, a Entre Ríos, que vendría así unos años después, a finales del siglo XIX. Es decir, que entre 1850 y 1880 aproximadamente, la escritura estaba volcada a textos y literatura política que referían a las luchas entre el federalismo y Buenos Aires. O en el caso también de Andrade, en el poema Nido de Cóndores, en clara referencia a San Martín, el cual ya se comenzaba a construir la historia de los héroes, iniciada con Bartolomé Mitre. Este poema, Nido de Cóndores, escrito en ocasión de la llegada a la patria de los restos del héroe el 28 de mayo de 1880, en una estrofa dice: el cóndor lo miró, voló delante, a la cresta más alta, repitiendo, con estridente grito, este es el grande. Y San Martín, oyendo, cual si fuera el presagio de la historia, dijo a su vez, mirad, esa es mi gloria. Luego de ese periodo, al finalizar la Revolución Jordanista, comienzan a aparecer entonces textos vinculados con la literatura regional. Y es ahí donde aparecen, se engarzan Martiniano Leguizamón, Fray Mocho y todos los que continúan hasta la actualidad. Bien, entonces vamos con el primero. El primero es es toda una situación. Venancio García Pereira, 1894. Cuadros y escenas criollas de Villaguay, Argentina. Escrito por un médico asturiano en 1894. Así reza el título del libro. Este libro, que ya lo repasaremos en profundidad como tantos otros, es todo un descubrimiento. Venancio García Pereira no es entrerriano. Fue un médico venido de Asturias, norte de España, que estuvo durante 15 años trabajando de médico en la ciudad de Villaguay. Venancio le enviaba cartas a su familia
de lo extraordinario que era la vida social y cultural en Entre Ríos. Lo increíble es que estas cartas y cuadernos escritos por Venancio son descubiertos en Asturias por familiares descendientes de este médico en el año 2012, es decir, 118 años después. Ya oportunamente le haremos su descripción detallada. Pero en el capítulo El viaje escribe: de vuelta a las casas ya encontramos servida una comida criolla, compuesta de un sabroso locro de maíz y de una chatasca, que no me pareció del todo mal, y a la que hice los honores de la presentación. Considero tal vez que esta es la primera referencia que se le hace al locro en Entre Ríos. Martiniano Leguizamón, escritor de Rosario del Tala, Recuerdos de la Tierra, escrito en el año 1896, y por supuesto imposible conseguir el original. Tengo este ejemplar, sí, editado en el 2017 por Ediciones del CLE, que en su segundo capítulo, La Minga, escribe: ahora ya no hay miedo de langostas ni heladas, con tal que no salgan después esos gringos alarifes ofreciendo 4 reales porque la cosecha es buena. Son tan logreros, tan sin hiel los condenados, continuaba diciendo, pero siempre habrá para comer locro y tortas fritas. ¿No le parece, mi vieja? Al finalizar el libro tiene un índice alfabético que expresa con respecto a la definición de locro. Y dice: del quichua, locro, uno de los platos más suculentos de la cocina criolla, se hace con maíz triturado o de trigo, carne de pecho, tripas, tocino y varios condimentos. Según el padre Miguel Mossi, la letra L nunca es usada por los verdaderos quichuas de Perú o Bolivia y solamente se halla en cambio en la R usada por los aymaristas, santiagueños y catamarcanos. Por consiguiente, locro debía pronunciarse rocro, como tara, el árbol y su fruto, en vez de tala. Pero estos cambios de la radical son frecuentes en muchas lenguas y el vocablo indígena es de uso corriente, no solo en nuestras provincias arribeñas, sino en todas las del litoral. Bien, lo que decía entonces Martiniano Leguizamón al finalizar el libro, entonces, en este glosario con respecto a las palabras que había colocado en este libro que es Recuerdos de la Tierra. Continuamos un año más, 1897, y nos encontramos con Fray Mocho, José S. Álvarez, escritor de Gualeguaychú, el libro Tierra de Matreros o Viaje al País de los Matreros, y en el capítulo 2, Brillazón en las Tierras Altas, escribe: luego penetró al rancho en puntas de pie, como para no hacer ruido. Volvió a salir con un lebrillo que colocó cerca del mortero, desató un pañuelo rosado que tenía al cuello, se lo echó sobre la cabeza, sujetando sus puntas con los dientes, como para formar un parasol. Atravesó el patio, penetró a la cocina y no tardó en salir trayendo en la mano un jarro de lata lleno de maíz, sobre cuya superficie luciente se destacaba uno de sus dedos morenos, perfilados y regordetes, adornado con un anillo negro, despojo de la cola de un lagarto, cazado tal vez exprofeso por alguno de los adoradores de sus encantos. Vuelta cerca del mortero, echó dentro de éste algunos puñados de maíz, previamente remojados para producir una cohesión conveniente, y empuñando la mano con la derecha, mientras la izquierda se apoyaba en la cintura para impedir los bruscos movimientos del cuerpo, comenzó a pisar su mazamorra, tranquila e indiferente a las gotas de sudor que empezaron a perlar en su frente y a poner un nimbo brillante sobre su boca tentadora y expresiva. Fray Mocho no habla de locro, pero sí de quebrar el maíz con el mortero para la mazamorra, y seguramente tal vez el locro, pero no lo menciona. Es decir que yo coloco este texto como algo tal vez que si sin mencionarlo, José S. Álvarez, interpreto que tal vez el mismo maíz se usaba para el locro. ¿Sí? Bien. Alberto Gorchunov, escritor nacido en la Rusia de los zares, pero emigrado a Argentina
y con un amor incondicional a Entre Ríos. En su libro Los gauchos judíos del año 1923 no aparece la palabra locro, sí maíz, solo en 2 oportunidades, porque básicamente la esperanza estaba en el trigo para hacer el pan de las comunidades judías que se asentaron en nuestra provincia. Pero déjenme hacer un pequeño paréntesis, porque lo que escribe Gertsch, como lo llamaba su amigo Manuel Gálvez, en este libro, en primera edición, Entre Ríos, mi país, hoy casualmente, en esta fecha, no tiene desperdicio. Ahí lo leemos. Habréis comprendido, amigos míos, que soy de allá. En mi libro primerizo yo formulé, con timidez, con emoción, la alabanza de mi tierra. Yo soy de allá, amigos míos. Mis manos, antes de conocer el oficio de la pluma, conocieron el oficio del arado. Mis pies pisaron, en los años de la infancia, los rectos surcos, y mis manos aprendieron a tenderse hacia el horizonte azuloso para espiar el vuelo de los pájaros en las claras mañanas, y aprendieron a llenarse de paz a la hora en que el jinete va despacio, temeroso de la muerte. Las fábulas campesinas, referidas por Remigio Caramaco, boyero de la colonia, me instruyeron en el gusto de las cosas remotas, me educaron en el amor de las cosas afables, me inclinaron al deleite humilde de la palabra. De allá soy, amigos míos, soy de los contornos de Villaguay. El rocío que escarcha en el amanecer la costa gramillada del Vergara refresca mi corazón, y al acordarme de Entre Ríos, de Villaguay, del Vergara, de Domínguez, de aquella casita con techo de paja en que era tan sabroso el pan, veo aclarar en mí como aclaraba el cielo cuando iba, montado en el flaco tordillo, en busca del barroso y del yaguané, con sus cuernos puntiagudos, separados y curvos, en el alba ponía un relumbre de nácar. Entre Ríos, tierra benévola, tierra de hombres leales, guarnecidas de ceibos, diste fondo a mi alma, y en mi alma conservaste, con el temblor de los árboles de Montiel, con tus aguas sonoras, un rumor de cántico. Amigos míos, yo soy de allá. Impresionante las palabras de Gertsch, de Alberto Gerchunov, para este libro que es siempre consideró Entre Ríos su lugar predilecto, siempre, aunque estuvo muy poquito tiempo. Ya haremos referencia casualmente a tanto este libro como a Los gauchos judíos. Bien, continuamos. Julián Monzón, Recuerdos de la Tierra, Vida y Costumbres de Entre Ríos en los Tiempos Viejos. Tengo este libro, que es las 2 ediciones. Este libro es el original, no sé si se alcanza a ver, año 1929, y esta última edición de Ediciones del CLE del año 2021. En el capítulo, La Trilla, en un pasaje, escribe: las mujeres eran las encargadas de preparar el grande y suculento potaje, que por lo regular lo constituían el locro, imitación de la olla podrida de España. Y en el capítulo Las Diligencias, en la línea del Uruguay a Tala, en la posta de Gená, estaba la casa de Baucero, donde se servía un ligero pero confortable almuerzo. Entre el Tala y Nogoyá se hacía lo mismo en la posta de Medrano, y en la línea de Nogoyá a Paraná se comía en la posta del Locro, llamada así porque nunca faltó este gran plato de nuestro menú criollo. Nótese que Julián Monzón asocia al locro como una variación de la comida española, la olla podrida, que en nuestra región es el puchero criollo. Muy rara su apreciación, pero bueno, ahí está entonces para darnos otra asociación de lo que se creía en aquella época. Continuamos. Bueno, Manrique Balboa, Santa María, Montielero, nacido en Villaguay, libro original, que este libro ya esta novela ya la hicimos en capítulos anteriores, y la última edición, Ediciones del CLE, también en el año 2020. Novela situada con sus personajes, ambientes, costumbres, a fines del siglo XIX, en la selva de Montiel. Al principio nomás de la novela expresa:
El veterano, pitando junto al fogón y con el mate en la mano, abriéndose los bigotes con la punta de la bombilla. Dos viejas de vincha, rezando junto a la mesita de los santos milagrosos. Todos los días el mismo cuadro, el mismo churrasco, el mismo locro. Este libro tiene una riqueza descriptiva realmente sin igual, de un valor muy importante para la literatura entrerriana. Este libro, los dos, tanto la edición, porque creo que hay dos ediciones nada más, la que hizo Ediciones del CLE, la última, y esta edición, que es la primera, la original, bueno, son de esos tantos pequeños tesoros que uno tiene en la biblioteca, ¿no? Bien, continuamos. Marcelino Román, escritor de la ciudad de Victoria, en su libro de poemas Tierra de Amor, 1950, lamentablemente no tengo el libro. Lo estoy rastreando por las librerías del país, pero todavía no lo consigo. La poesía de Marcelino no es para nada pretenciosa, no tiene, por supuesto, el increíble lenguaje de Juan L., pero es una poesía entrerriana con una sensibilidad enorme para hablar de la tierra y su gente. Es raro que la palabra locro esté presente, sí, en la poesía, porque de por sí no es una palabra que aporte lenguaje poético, pero en Marcelino es relevante por cuanto su homenaje a Entre Ríos es imprescindible. En su poema El maíz, en dos estrofas dice: donde quiera y de mil modos, con sus sabores, con vida, ya sea en el locro criollo como en la polenta gringa. Hambres y penas del pobre hallan huaschalocro y ancua, y hallan otros con más suerte, la humita y la carbonada. En el poema Ñandubay o El Ñandubay, en vida y muerte se reparte, por entre ausencias y mudanzas, desde el arado primitivo al mortero del locro y la chatasca. Según el glosario de este libro de Marcelino Román, el huachalocro sería comida de los pobres en el norte argentino, simple sancocho de maíz hervido, agua y sal. Y ancua o ancúa, ancua me imagino que debe ser, es el pororó, famoso pororó. Bien, hasta acá entonces la parte de lo que es la literatura entrerriana. El testimonio, sí, de mi papá, de mi padre, nacido en 1946, a la fecha 77 años, cumple 78 ahora en julio, nacido y criado en el departamento de Villaguay y distrito Raíces, pleno campo, y comienzo de la selva de Montiel. El locro, en la casa paterna, no se acuerda de haberlo comido. Sí recuerda al abuelo de él ofrecer una tumba de algún capón a unos vecinos para que el locro no saliera tan guacho. Podemos afirmar que hasta fines de la década del 40 aproximadamente se consumía el locro de manera diaria por las familias más humildes, porque la base es el maíz, el cual en todo rancho nunca faltó, o porque se lo sembraba o se pagaba con el mismo maíz el trabajo en épocas de cosecha, el cual se usaba para la propia comida o alimentar gallinas, lechones, chanchito, etc. A partir de la década del 50 desaparece el locro en las zonas rurales de manera completa, quedando solo en la actualidad tal vez como preparación muy ocasional, ¿no? Como un poco lo que estamos viendo ahora. A manera personalmente, yo probé el locro en la década del 80, año 1987 aproximadamente, en la ciudad de Nogoyá, en la casa de un familiar que tenía un almacén bar de muchísima antigüedad. Me acuerdo sí de la escena en el patio de la casa, al mediodía, mucha gente participando de la comida, parroquianos del bar, obviamente, y cocinando en una olla enorme, muy grande, de hierro, ¿no? De fierro, a fuego muy lento, y con fuego de leña, por supuesto. El bar de Cresta, hoy cerrado, pero con una historia increíble, porque ese bar, que funcionaba muy cerca de la estación ferroviaria, se abría a las 5 de la mañana. Se cerraba un ratito la siesta y se volvía a abrir hasta las 11 de la noche aproximadamente. Era el lugar de los trabajadores del ferrocarril para tomar un café. Me acuerdo, ¿no? Había una máquina tremenda de moler el grano y preparar la infusión y el café. Y por supuesto las bebidas más espirituosas para sus parroquianos, para sus clientes. Bueno, en esa casa de familia, que delante tenía el bar, desde el año 1984, más o menos de acuerdo a lo que
pude charlar, se comenzó a preparar locro, no para el 25 de mayo, pero sí como una manera de utilizar un lechoncito, un lechón que se criaba casualmente con esa intención. ¿Cómo termina una comida ancestral quichua de casi todos los días a base de maíz en un plato de conmemoración nacional? Bueno, a modo de referencia citadina, ¿no? En el libro de Doña Petrona de 1950 aparece las opciones de preparar el locro tanto con maíz como con trigo. Incluso aparece el huachalocro mencionado por Marcelino Román. Acá en Entre Ríos, sin temor a equivocarme, el locro se comienza recién a popularizar desde la década del 90 en las ciudades, llegando en la actualidad a tener un valor muy importante como símbolo de las fechas patrias, principalmente, como estamos viendo, el 25 y el 9 de julio. Digamos que se instala en la ciudad y con el advenimiento del turismo se termina de afianzar. Uno recorre los principales corredores turísticos del país y los restaurantes ofrecen las más variadas recetas para el locro. Hay muchas formas de prepararlo y mucha diversidad de ingredientes, pero también este aporte de hoy es para recordar cuál es el origen y no que quede solo en una cuestión turística gastronómica de fechas. Bien, hasta acá el segmento de hoy. En la literatura entrerriana tal vez hay menciones al locro el cual yo desconozco. He tratado de buscar lo más responsablemente posible, pero bueno, es lo que tengo. Sí, es una muy buena excusa para recordar los autores entrerrianos que están demasiado perdidos en la memoria del pueblo y hacer un pequeño homenaje a este alimento ancestral quichua, como la humita o la carbonada. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.